Hola, buenas tardes. Bueno, son las 6:04 en España. Buenos días desde quien nos sigue desde Iberoamérica. Primero querría excusar a nuestro presidente de Redu, Miguel Ángel Zabalza. Tenía especial interés en compartir esta sesión. Es la última del segundo ciclo de webinars de Redu. El Zabalza se halla en México, presencialmente en México, y justo a esta hora está impartiendo una conferencia en la UNAM, y por tanto, bueno, desde aquí le excusamos y deseamos suerte. Bueno, hoy presentamos es la última sesión, decimos, y lo reservamos para un peso pesado de la pedagogía en España y a nivel internacional. Y es el profesor Joaquín Gairín. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, es catedrático de didáctica y organización escolar, y además de investigación y de publicar numerosos libros y artículos, por supuesto, además ha ocupado cargos de gestión académica, por lo que su línea o algunas de sus líneas de investigación se han visto correlacionadas con la práctica, con la dura práctica como decano de su facultad en la Autónoma de Barcelona, como director del ICE, etcétera. Y sus líneas más recientes de investigación, si no me equivoco, son el cambio educativo, el desarrollo organizacional, liderazgo y evaluación de programas e instituciones. Como siempre, la charla durará unos 45 minutos, después haremos un coloquio de debate de 10-15 minutos. Aquellas personas de ustedes que estén interesadas en el tema de certificaciones del ciclo, les recuerdo que había que asistir a 7 de las 11 sesiones. Hemos enviado un formulario, pero para no entorpecer ahora la sesión, eh, aquellos que tengan interés en charlar conmigo, cuando acabe yo me voy a quedar conectado y podemos hablar. De todas formas, yo voy a compartir en el chat el enlace al formulario para pedir el certificado, y si no tienen mi correo electrónico, que es mturull@v de Universidad de Barcelona.edu. Lo voy a poner a compartir en el chat también. Bueno, nada, sin esperar más, Joaquín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este ciclo, y cuando quieras puedes compartir pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes para los situados en el contexto europeo, buenos días para los del contexto latinoamericano. Como dice Marx, paso a compartir pantalla. Vale. Bien. Hoy de qué hablamos, de hecho lo que vamos a hablar es del trabajo en equipo, del profesorado. En primer lugar, saludos a todos. Por los nombres algunas personas conozco y otras no, pero en cualquier caso seguro que coincidiremos en algún momento. Y gracias también por la invitación, no tanto en sí misma, porque siempre este tipo de invitaciones implican un cierto trabajo, sino por lo que supone un poco de confianza y reconocimiento de los organizadores, en este caso en mi persona, pero también por lo que significa de apoyar a Redu como una instancia muy preocupada y de las pocas preocupadas por la docencia universitaria. Un primer elemento que me gustaría dejar en evidencia es un poco la filosofía que hay detrás de esta pequeña conferencia. No sé si ustedes recordarán una novela filosófica y de acción apocalíptica titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Phyllis Dike, que se publicó en 1968 y que luego Ridley Scott hizo una película que es Blade Runner, Cazarrecompensas, en 1982, y que recientemente, en el 2017, hay una segunda película, Blade Runner 2049. La acción se sitúa en un mundo lleno de polvo radiactivo que mató a la mayoría de los animales y que fueron sustituidos por robots y animales eléctricos, y de alguna manera el protagonista se dedica a retirar androides que vienen de otros ámbitos a la Tierra y eliminarlos.
Detrás de la novela se plantean temas como el impreciso límite entre lo artificial y lo natural, la decadencia de la vida, de la sociedad, y se abordan también algunos elementos éticos. Pero sobre todo se hizo famoso estas dos versiones por plantear situaciones posibles, situaciones que a lo mejor se pueden dar. Y en este sentido, nosotros cuando hablamos de las organizaciones podemos identificar en esas organizaciones dos tipos de relaciones de ellas con las propias organizaciones. Podemos pensar que las personas, los profesionales dentro de un contexto universitario o dentro de otras organizaciones tienen una relación mecánica. Yo voy a trabajar, algunos hablan de un mal necesario, hago una actividad, me pagan, siempre parece que es poco lo que pagan a uno y aspiro a realizar cuanto antes lo que me toca hacer y a jubilarme en cuanto pueda. Y hay otras personas que entienden que la relación con su contexto laboral es una relación enriquecedora y lo expresan hablando que el trabajo me realiza, me distrae, disfruto haciéndolo, en el trabajo tengo amigos, es un elemento más de realización personal, es como mi segunda casa, me lo paso bien y consigo realizarme. Esta segunda opción es un sueño, es una realidad o es ambas cosas y depende de los contextos. La conferencia, en los puntos que yo voy a señalar, defiende que es posible combinar los intereses individuales y colectivos. Considera que las personas se pueden realizar a través y mediante las organizaciones y que es posible combinar el desarrollo profesional y el desarrollo de las propias organizaciones. Yo diría más, ¿no? Entiende que es posible mejorar las personas a través del contexto de las organizaciones, que también pueden mejorar en la medida en que mejoran las personas. Y mejorar las organizaciones, a su vez, también es una manera de mejorar la sociedad. En este sentido, entendemos que es posible y no es un sueño, puede ser una realidad cada vez más amplia el pensar que las personas disfrutan en su trabajo y para hacerlo mejor y para realizarse personalmente muchas veces colaboran con otros colegas y con eso consiguen un desarrollo personal, pero también un desarrollo institucional y un desarrollo social. Yo entiendo que las cosas no son como son, sino que las cosas pueden ser lo que queramos que sean. Y un poco este es el sentido y el fondo de la cuestión que se plantea en esta charla. Brevemente revisaré estos 4 puntos. Uno sobre la colaboración como sueño, como realidad, el ámbito donde puede haber colaboración, los contenidos de la colaboración y, en todo caso, que me extenderé un poco más, los procesos, metodologías implicadas en el proceso de colaboración. Sobre la colaboración, ya lo decía antes en la transparencia anterior, yo creo que es necesaria y cada vez se hace más necesaria. ¿Por qué? Porque vivimos en contextos complejos que son cada vez más turbulentos, cada vez más dinámicos. Y nuestra capacidad limitada no nos permite abordar todos los aspectos de la realidad. Con lo que necesariamente, si queremos responder a retos, si queremos responder a problemáticas, hemos de pensar en trabajar junto a otros y con otros. Pero no solamente porque sea una necesidad que impone la realidad, sino que esta relación nos puede ayudar a mejorar. Podemos aprender de otros, podemos aprender con los otros. Y ese aprendizaje que realizamos colectivamente puede tener efectos en la institución, si logramos que esos aprendizajes de alguna manera se sedimenten y poco a poco entren a formar parte del ADN institucional. Con lo cual, como veremos al final, lo que se pretende es no solamente me realizo a través del trabajo, sino que a través de la relación mejora la institución y su utilidad social. Entiendo yo, por lo tanto, que la colaboración
es una necesidad, pero también es una posibilidad para lograr nuestro desarrollo y el desarrollo de los contextos en los que estamos. La segunda cuestión que se plantea es esta colaboración, ¿dónde se puede dar? La colaboración en lo que afecta al ámbito de la docencia, que es una de las actividades del profesor universitario, la podemos vincular al desarrollo de las actividades académicas. Los profesores hoy por hoy, y mientras no cambie, están adscritos a áreas de conocimiento o ámbitos de conocimiento. Entonces, los profesores que comparten un mismo ámbito de conocimiento pueden, mediante el intercambio de ideas, de percepciones, de comentarios, de valoraciones, plantear alternativas a lo que hacen, completar sus conocimientos y mejorarlos. También podemos pensar la colaboración en relación al desarrollo de las asignaturas, al desarrollo de los contenidos específicos de algunas materias, etcétera, etcétera. Pero no solamente la colaboración puede estar en este contexto académico, sino también en el contexto general, institucional. Y podemos colaborar en la redacción de las titulaciones, en la coordinación de las mismas y, en definitiva, en la mejora de los propios procesos. Esto, como yo decía antes, no es un ideal. Tenemos experiencias que ya nos marcan posibilidades de trabajo y nos presentan ya determinados resultados. Y aquí les pongo algún ejemplo. En el ámbito que yo me muevo hay una reflexión sedimentada desde hace desde hace tiempo, que intenta abordar la actividad del profesor en estos tres ámbitos de la docencia. Lo que sería la docencia directa en un aula, en un laboratorio, en un taller, lo que sería la organización de la docencia por departamentos y titulaciones, o el desarrollo de esta docencia desde el punto de vista institucional. Y esto tiene unas exigencias para el profesorado. El profesorado del aula no solamente es un transmisor de conocimientos, sino debería plantearse si esto que yo enseño de esta manera es útil, es necesario, es lo más adecuado a los estudiantes, lo entienden o no. Una reflexión sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos nos puede ayudar a buscar alternativas de mejora cuando vemos disfunciones. Pero esta práctica reflexiva del profesorado, que puede ser compartida, también puede darse en el marco de un departamento, de una titulación, o en el marco de una institución, cuando lo que intenta y se plantea es mejorar la calidad de su docencia. Desde esta perspectiva, podríamos hablar de muchas posibilidades y ejemplos de la colaboración, pero como la mayoría de ustedes se mueven en un contexto, entiendo yo, más de profesor de aula, hablaré quizá de estas últimas posibilidades. Y como les decía antes, les planteo aquí un ejemplo que voy a concretar más. Por ejemplo, los profesores de mi ámbito de conocimiento damos un conjunto en el ámbito de educación, que es en el ámbito en el que yo me muevo, de participación en varias titulaciones. Titulaciones de la formación básica compartida, pedagogía, educación social, infantil, primaria. Participamos también en algunas asignaturas de filosofía y letras, gestión cultural, de derecho, mediación, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que hemos hecho los profesores del área, que estamos en esta universidad y que abordamos el ámbito más de gestión y desarrollo institucional, es juntar todas las asignaturas que damos, que son cerca de 16, y lo primero que hemos hablado es, bueno, ¿qué contenidos entrarían dentro de esta área de conocimientos, que son los que tienen ustedes a la izquierda? Y estos contenidos, ¿en qué materias se desarrollan? De tal manera que podemos hacer una distribución de contenidos con un cierto nivel mayor o menor de profundidad, que nos permite ver si hay temáticas
que no están siendo abordadas, si hay temáticas que son reiterativas, y de alguna manera esta matriz de contenidos de enseñanza nos ayuda a conocer qué se está trabajando en otras materias de una misma carrera, y con qué nivel de profundidad se trabaja. Bueno, empezar por cosas tan concretas como es qué explicas tú, qué explico yo, puede ser una primera manera de encardinar el proceso de colaboración de equipos docentes. Este proceso no solamente podría centrarse en la distribución de contenidos y su nivel de profundidad, sino que puede abordar, por ejemplo, en este caso, es, bueno, y para dar esos contenidos, ¿cómo los podemos trabajar? Y así aparecen propuestas metodológicas. Nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de los años, bueno, casos para trabajar diferentes contenidos de los que presentaba antes. Y con estos casos hemos ido viendo las posibilidades que pueden tener en un curso o en otro y hemos generado materiales didácticos, que en definitiva es el caso, la utilidad del caso, las posibles alternativas, la evaluación, etc. Por lo tanto, no solamente se trata de distribuir contenidos, también podemos plantearnos aspectos metodológicos, también podemos plantearnos recursos para el profesorado. Muchos de los contenidos que hemos trabajado o algunas de las metodologías de las que he comentado algo u otras pueden generar, pues bueno, una ficha o un material que sirva para apoyar la docencia de estos profesores. Hay que decir que todas estas decisiones se toman colectivamente y a partir de las decisiones colectivas se configura un dossier que los profesores que vienen a esta área de conocimientos a impartir informaciones, pues bueno, pues les es muy útil para socializarse, para evitar solapamientos con otros profesores e incluso para prepararse las clases. Otro ejemplo que generamos son pues materiales concretos, a partir de situaciones prácticas del mundo laboral, bueno, elementos que el profesor puede utilizar. Por lo tanto, estamos diciendo que es posible, hay un ámbito importante de colaboración en, bueno, en todo lo que es elementos propios de una actividad docente, en el diseño de la asignatura o de la titulación, en el delimitación y definición de las metodologías, en la concreción de esas metodologías, en la generación de materiales didácticos, en ponerse de acuerdo qué es la biblioteca deseable para un estudiante que hace esta carrera y qué documentos se podrían recomendar en un curso, en otro curso, cuáles podrían ser materiales de referencia, con lo cual buscamos una enseñanza más coordinada, una enseñanza que evite repeticiones y que en último extremo marque una línea de trabajo que es y siempre ha sido reconocida en este y en otros ejemplos como un elemento de calidad docente, porque evita lagunas de aprendizaje, pero facilita también una serie de recursos que refuerzan los aprendizajes de otros colegas como tal. Bien, por lo tanto, la segunda cuestión es, ¿podemos colaborar? Hay muchos ámbitos de colaboración. Ahora bien, la colaboración ha de servir no solamente para intercambiar información, no solamente para conocer otras propuestas o para identificar nuevos elementos, sino que ha de servir también para crear conocimiento. Luego volveré un poco más a este concepto de crear nuevo conocimiento, pero en cualquier caso, la cuestión de fondo es si hemos de compartir un conocimiento pedagógico sobre cómo atender la diversidad en el aula universitaria, cómo promover la coevaluación, cómo de alguna manera dinamizar a los estudiantes, motivarlos, cómo promover unas inquietudes más allá de la propia asignatura. Bueno,
las respuestas a todas estas cuestiones, en el fondo las tenemos cada uno de los profesores. Y de lo que se trata es de compartir nuestras ideas, de compartir nuestras propias experiencias. Y como decía al principio, eso nos permite que unos aprendamos de otros y poco a poco enriquecemos nuestro bagaje pedagógico y nuestras estrategias e instrumentos para una clase didácticamente más agradable y seguramente con contenidos mejor organizados. En realidad, para poder mejorar individualmente necesitamos reunirnos y poder establecer pues, estos intercambios. Y para eso están los equipos docentes. Equipos que yo aquí puedo identificar por similitud con otras organizaciones que se centran en la materia. Llámese equipos didácticos, llámese departamentos didácticos, departamentos de contenido, y hay otros equipos que se centran en la persona. Llámese el equipo educativo, llámese el equipo de curso, como sea. Entonces, reunidos en equipos, nosotros podemos trabajar varios aspectos. Un elemento propio sería trabajar, en el primer caso, el currículum. Los profesores que son de una misma área de conocimientos, que dan una misma asignatura, se pueden reunir y pueden hablar sobre el programa de esa titulación o de ese contenido. Cuáles son los mejores objetivos, cuáles han de ser objetivos obligatorios y optativos, cuáles son las actividades más convenientes, qué material sería significativo, qué material sería complementario. Por lo tanto, un elemento de debate es, en el primer caso, pues el propio programa formativo. Ahora bien, la cuestión es, bueno, y en relación a estos objetivos, en relación a estas metodologías, ¿qué sabemos? ¿Existen otras informaciones que no sabemos? Y aquí es importante que dentro de estos equipos didácticos no solamente se debata y se analice lo que hacemos, sino nos preguntemos sobre otros elementos que quizá no hacemos y existen. Y aquí es donde tenemos una dimensión formativa interesante, a través de lecturas, a través de autoformación, en todo caso compartiendo conocimientos con colegas de otros contextos, podemos extraer y podemos de alguna manera aumentar nuestro bagaje con nuevos conocimientos. Pero la cuestión no queda allí. Para mejorar no es suficiente esto, porque esto me da un mayor bagaje, pero no siempre enlaza con los problemas de la práctica profesional. De tal manera que hay una tercera cuestión que sería importante que abordaran los equipos. No solamente qué hacemos, no solamente qué no hacemos y que deberíamos aprender, sino qué vinculación eso tiene con la práctica. De tal manera que la práctica profesional sería la que habría de iluminar los elementos a debatir de los anteriores aspectos. En este sentido, puede ser, por poner un ejemplo, que una de las problemáticas que yo tengo es cómo garantizar un buen aprendizaje de modelos paradigmáticos o del desarrollo de las matrices. Porque veo que lo explico y no todo el mundo logra identificar las problemáticas que hay detrás de determinadas opciones técnicas. Entonces, a partir de allí es donde tiene sentido, partiendo de un problema que yo tengo en el aula, es donde tiene sentido. Sobre este problema, ¿qué hacemos? Sobre este problema, ¿qué otras cosas podríamos hacer? A partir de la información que tienen unos u otros o que podemos hacer. Y en función de lo que hacemos y de lo que podemos hacer, podemos adoptar nuevas decisiones que las llevamos a la práctica y a partir de allí evaluamos si son efectivas o no. Por lo tanto, lo importante de los equipos didácticos no solamente reunirse y hablar, sino tener un cierto sistematismo. Hablar, enriquecer lo que conocemos con otras cuestiones que puede ser que existan y que a lo mejor no tenemos información, pero quien ha de articular
todo ese análisis ha de ser los problemas concretos con los que yo me encuentro. Es decir, bueno, cómo llevar a cabo la coevaluación, cómo la hace uno, cómo la hace otro. Existen otras maneras de hacer y a partir de ahí tomar decisiones. Estos equipos centrados más en la transmisión del conocimiento también se completan con los equipos que están más centrados en las personas. Estamos hablando de los profesores que dan clase en segundo de tal carrera o que dan clase en tal asignatura. Los profesores no solamente se dedican a debatir sobre el conocimiento, sino que lo hacen a través de personas. Y por lo tanto, allí también se dan una serie de problemas en la práctica profesional. Cómo atender la diversidad del aula, qué pasa si un estudiante se incorpora a mitad de curso, cómo mis compañeros solucionan este problema, cómo se podría solucionar. Pero el esquema es el mismo. Es decir, hay una serie de problemáticas que afectan a los alumnos, cuáles han de ser los criterios lógicos para un estudiante que pide revisión, cómo podemos orientarle en relación a dificultades que tenga de aprendizaje. A partir de problemas personales nos podemos plantear qué hacemos, qué otras cosas se podrían hacer, y eso nos ha de llevar en un círculo que algunos hablarían de investigación-acción, de reflexión para la práctica, a tomar decisiones, a aplicarlas y a partir de allí desarrollarlo. Por lo tanto, yo entiendo que el conocimiento pedagógico se da en los equipos de profesores. Es cierto que el profesor individualmente ya tiene unos conocimientos, pero si no los comparte con otros compañeros, difícilmente se podrán enriquecer, se podrán contrastar, analizar su validad. Pero esta manera de compartir con los compañeros significa que debería tener un procedimiento de trabajo. Y desde mi punto de vista y mi experiencia, el mecanismo que de alguna manera fomenta más el trabajo colectivo es partir de problemas de la práctica profesional, que rompe un poco la cultura que nos cuesta mucho hablar de nuestros problemas en el aula, de nuestros problemas con estudiantes, cosa que no sucede en otras profesiones, pero que sería un dinamizador y potenciador de ese trabajo reflexivo. Esto nos introduce en el cuarto elemento, que es, bueno, hemos de colaborar, tenemos espacios de colaboración. Esa colaboración debería realizarse a través de los equipos de profesores y qué metodologías podría tener en cuenta. Allí es importante entender que los modelos tradicionales es, si usted no sabe algo, viene un experto y nos lo explica. Hoy por hoy, estos planteamientos, cuando hablamos de personal con alta capacidad de reflexión, con alta capacidad de información, tienen poco sentido. En estos contextos tiene más sentido el intercambiar opiniones, tiene más sentido el compartir conocimiento, porque en definitiva esto es lo que más contextualiza lo que necesitamos y lo que podemos aportar. En realidad estamos hablando no de lo que yo he aprendido, que ya lo tengo, sino de cosas que indirectamente a través de la experiencia he ido conociendo. Eso abre y da pie al aprendizaje informal. El aprendizaje informal que se da continuamente. Las personas utilizan sus propias experiencias para tomar decisiones, decisiones que tienen que ver con situaciones de la propia actividad personal y de la propia actividad profesional. Hay espacios donde se comparte mucho conocimiento. Es decir, durante un tiempo en nuestro contexto se puso de moda la máquina café, ¿no? Como un espacio donde uno, pues, de manera informal hace conversaciones y a través de las conversaciones también aprende. O uno aprende a través de la información que aparece en algunos contextos, en la sala de profesores, o que aparece a través de un boletín, etc. Algunos señalan
que en nuestro contexto actual más del 70-75% de los conocimientos que tenemos no los hemos aprendido por modelos formales, los hemos aprendido por modelos informales, por situaciones experienciales. Yo a menudo comento, digo, no sé cuántos de los colegas que yo tengo delante o de los estudiantes que participan de un curso han hecho un programa para aprender a manejar el Word o el Excel. La mayoría han utilizado sus propias iniciativas en este tipo de programas que son bastante intuitivos y han ido aprendiendo por sí mismos. El aprendizaje informal cada vez es más importante porque en un mundo globalizado donde la información transcurre de manera fluida, donde las personas pueden acceder de muchas maneras a esta información, genera pues, una experiencia que en otros momentos no era tan amplia. En este sentido, y por ir clarificando un poco más, nosotros solemos diferenciar entre diferentes elementos de la realidad. Un elemento de la realidad son datos. Yo voy a una ciudad, a Sevilla, por poner un ejemplo donde ahora tienen la Feria de Sevilla, una celebración muy conocida. Voy allí y me encuentro con personas que viven allí y les pregunto y les digo, bueno, ¿me pueden caracterizar en esta ciudad algunos elementos? No sé cuántos habitantes tiene, qué zonas son interesantes para visitar, dónde se sitúa esta Feria de Sevilla, qué tipo de actividades se hacen. O sea, los datos hacen referencia a elementos de la realidad. Estos elementos de la realidad que describen la realidad, decimos y hablamos de que se convierten en información cuando son priorizados de acuerdo con una escala de valor. Delante de estos interlocutores que me dicen algunas características de la realidad, yo les puedo plantear, bueno, y mañana viernes, ¿yo qué podría hacer? ¿Qué cosas podría visitar? Y según a quien pregunte, es posible que alguien me diga, pues mire, sería interesante ir a ver tal museo. Y otros, quizá lo mejor que puede hacer es hacer un paseo en barca por tal, o ir a una actividad deportiva, o ir simplemente a almorzar a tal sitio. Dependiendo de los valores a los que uno da importancia, el arte, la naturaleza, la restauración, de toda la información se me priorizan unas cosas u otras. Aquí podríamos hablar de la comunicación, que es una información compartida, en donde no solamente intervienen los valores, sino intervienen también los intereses, ¿no? Bueno, determinada información no la voy a dar, no vaya a ser que considere pertinente el pedirme que la acompañe o lo que sea. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, que es una palabra que he utilizado en varios momentos, ¿de qué estamos hablando? El conocimiento del que yo hablo es el bagaje, la mochila que llevamos a la espalda, que está configurada por ideas, vocabulario, pero también sentimientos, teorías, expectativas, configuradas a partir de la formación que hemos recibido, de las experiencias vitales, de las propias experiencias, de intereses, etcétera, etcétera. Y es el conocimiento lo que explica los datos que poseemos, la información que priorizamos, los procesos de comunicación que hacemos, etcétera, etcétera. El conocimiento es algo que no se ve, pero que existe y que puede explicar muchas cosas. Por poner una analogía, aquí tenemos una bicicleta y esta bicicleta yo podría irla desmontando. Podría sacar la cadena, dejarla en una mesa, podría sacar los piñones, lo mismo, el plato, el sillín, la llanta, los radios, y al final, ¿qué tendría en la mesa? Tendría en la mesa un conjunto de piezas. ¿Pero eso que tengo en la mesa es una bicicleta? No. Eso que tengo en la mesa es las piezas de una bicicleta. En realidad, ¿una bicicleta qué es? Una bicicleta es
esas piezas que ordenadas de una determinada materia, de una determinada manera, me permiten convertir un movimiento circular en un desplazamiento rectilíneo. Me permiten, mediante este sistema de engranajes, convertir la potencia en velocidad o al revés, aumentar la velocidad disminuyendo la potencia de pisada, etcétera, etcétera. Detrás de esto, ¿qué hay? Detrás de esto hay leyes físicas, leyes mecánicas, que me están diciendo cómo multiplicar el esfuerzo, cómo multiplicar la potencia, etcétera, etcétera. Hay leyes físicas, hay leyes mecánicas. Es lo que está detrás, eso es conocimiento. Algo que no vemos, pero que es lo que permite que funcionen determinadas cosas. Bien, eso en la práctica se vincula a los procesos que llamamos de transformación de la realidad. Para transformar la realidad no solamente son necesarios datos e informaciones, es necesario algo que articule esto, y esto es el conocimiento que tienen los profesionales y que pueden compartir. La sabiduría ya sería un nivel del que hoy no toca hablar. Hay autores que han estado trabajando sobre el conocimiento y el conocimiento profesional. Los japoneses Nonaka y Takeuchi ya diferenciaron hace décadas entre el conocimiento personal, que puede ser un conocimiento implícito, todo lo que yo sé sobre docencia universitaria. Y puede haber un conocimiento individual explícito. De todo lo que yo sé, ahora estoy explicando algunas cosas. Un PowerPoint es un conocimiento explícito, un libro es un conocimiento explícito, una conversación es un conocimiento explícito en la medida en que yo explicito ideas, conocimientos, vocabulario, y pueden ser captadas por otros. Eso significa que hay una explicitación y por lo tanto puede ser utilizada por otros para mejorar su propio bagaje, su propia mochila. De tal manera que en las relaciones entre profesionales partimos de un conocimiento que cada una de estas personas tienen, que este conocimiento, si lo explican y lo comparten con otros, puede recibir observaciones, puede enriquecerse, aumentar o modificar las ideas que tenemos y aparece un nuevo conocimiento más enriquecido. Este proceso de explicitar, compartir, socializar con los demás y combinar para crear un conocimiento más rico es lo que llaman la gestión del conocimiento colectivo. En la práctica, este conocimiento puede ser organizado y puede ser desarrollado. Aquí tienen ustedes un modelo que desde hace décadas venimos utilizando para promover el trabajo colaborativo de los profesionales. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que como profesores universitarios hemos hablado más de una vez dentro de mi área de conocimientos o dentro de los profesores que estamos dando clases en primero o con mis colegas de la asignatura de estadística, bueno, algunas inquietudes. Y una de las inquietudes es la diversidad en el aula universitaria. De situaciones de una cierta uniformidad que teníamos hace 10, 15 años, donde se partía del supuesto de que los estudiantes tenían unos conocimientos previos comunes y a partir de ahí yo podía organizar la propia desarrollo de la materia. Nos encontramos con que en mis 80 estudiantes de primero yo tengo 15 que son de primero o de cuarto, 15 que son estudiantes que han venido de Erasmus, algunos que tienen alguna discapacidad y otros que tienen dificultades para entender el idioma porque han venido como refugiados y bueno, se han incorporado a unos determinados estudios. Eso me plantea unos enormes problemas como docente, que tengo que hacer con personas que no tienen los conocimientos que yo creía que deberían tener,
qué pasa cuando no siempre comparten la misma terminología porque cambia de un país a otro, cómo motivar a estos estudiantes asiáticos que vienen con unas diferencias culturales tremendas. Bueno, en cualquier caso, hay un tema que nos preocupa, que es la diversidad en el aula universitaria. Y como esta es una preocupación que tienen otros compañeros, hemos decidido reunirnos 4 o 5 veces para, bueno, profundizar en esta temática. La manera de profundizar es la conversación, el debate colectivo. De tal manera que nos hemos reunido durante 4 o 5 veces, hemos planteado cada uno inquietudes que tenga, situaciones prácticas que se encuentra, problemáticas y, bueno, unos han ido opinando de una manera, se han generado a veces debates cruzados interesantes. Todo este proceso, al final, ¿en qué queda? Al final queda en un enriquecimiento personal. Yo de estas reuniones he aprendido cosas de mis colegas, he cogido ideas, me ha interesado determinadas cuestiones. Pero de todo este proceso, ¿qué queda en la institución? Seguramente nada. ¿Por qué? Porque esto ha sido reuniones que no, de alguna manera, no se ha tomado nota y al final esto ya, como he dicho, queda en la esfera individual. Sería diferente si de las reuniones que hemos hecho se tomara nota. El acta ya sería un conocimiento explícito, en donde se recoge pues, ideas, comentarios, valoraciones, ejemplos que se han dicho. De tal manera que si una persona no ha podido ir a una reunión, leyendo el acta, se podría situar casi al mismo nivel de los que han asistido. O sea, el hacer explícito el conocimiento y sobre todo el registrarlo nos permite que puedan acceder al mismo otras personas. Esto ya sería un primer paso. Pero imaginemos una cosa, una persona que ha seguido estas 4 o 5 reuniones, que tiene las actas, decide ordenarlas. Dice, yo he leído las actas y cuando leo las actas, ¿qué veo? Bueno, veo que hay cosas interesantes en torno a qué hemos de entender por diversidad, qué es inclusión, qué diferencias hay entre diversidad, alteralidad e inclusión. Bueno, y decide hacer un cajón con ideas, conceptos en torno a la diversidad. Pero ¿qué más hemos debatido estos días? Resulta que además de esto hay personas que han explicado, bueno, cómo en determinado contexto están trabajando pues, las personas que llegan a mitad de curso, cómo se trabaja con determinados colectivos de estudiantes que tienen unas características. Bueno, y hace un cajón que son experiencias. Pero además, ¿qué más encontramos? Pues alguno ha ido comentando que hay un documento interesante sobre el diseño universal, sobre cómo trabajar determinadas problemáticas en las páginas web, tal. Pues mira, de tal manera que, más allá del debate, no solamente lo hemos registrado, sino que alguien lo ha organizado, por tópicos, por situaciones. Pero imaginemos que una vez que está organizado la información, esta persona que lo ha organizado, que le vamos a llamar gestor de conocimiento, nos propone decir, oye, en relación a esto que yo he organizado, la cuestión sería, se han dicho muchas cosas sobre qué es la diversidad y el tratamiento. No solamente hay ideas propias, sino también hay ideas que otros han dicho. De todo esto que se sabe, propio o ajeno, ¿cuál sería lo más conveniente en el contexto de nuestra universidad? En nuestra universidad, ¿qué tipo de diversidad existe? ¿Cuál sería la diversidad que nos preocupa? De tal manera que de todo el conjunto de planteamientos, en este contexto, para nosotros la diversidad se referirá fundamentalmente a los elementos socioculturales y económicos que inciden en el rendimiento de los estudiantes. Bueno, por ejemplo. Y para trabajar esta diversidad, ¿cómo se trabaja la diversidad? Bueno, pues se trabaja con ayuda mutua entre estudiantes, se trabaja haciendo agrupamientos flexibles, se trabaja con clases complementarias. Bueno, de todas estas experiencias
en esta filosofía, ¿cuáles serían prácticas aceptables? Y por la misma razón, y para trabajar estas prácticas, ¿dónde podemos encontrar referencias o documentos? ¿Y cuáles serían los válidos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos pasando de el intercambiar información a registrarla, a organizarla y finalmente a cualificarla de acuerdo a un contexto. Hacer este circuito es lo que nosotros llamamos crear conocimiento. A través de este circuito, ese conocimiento informal, poco estructurado que tienen las personas, puede convertirse en un documento de 4 o 5 páginas que diga, mire, la diversidad en el contexto de esta titulación se entiende así. Para trabajar la diversidad hemos identificado que hay 2 o 3 prácticas que son interesantes y que dan buenos resultados, y si usted quiere profundizar en estas prácticas, puede trabajar estos documentos o puede utilizar estos recursos, etcétera, etcétera. Esto que le damos a este profesor, que explica y resume el trabajo de estos 8 o 9 profesores que nos hemos reunido, es una manera de avanzar en la coordinación docente. Y es una manera de explicitar productos de esa coordinación que sirven para socializar al nuevo profesorado, para facilitar su trabajo y también sirve para reforzar nuestra cultura colectiva como docentes. En este sentido es en el que yo digo que los equipos docentes que deben partir de la práctica profesional no solamente han de servir para intercambiar conocimientos, han de servir con las metodologías adecuadas para crear nuevos conocimientos y, por lo tanto, nuevas respuestas a preguntas o cuestiones de las que no tengan certeza que habría que hacer. Para mí es interesante que los equipos se planteen, ya digo, la necesidad de, a través del debate, del intercambio de experiencias, generar respuestas distintas a lo que tenemos. Aquí les pongo algunos ejemplos que hemos ido trabajando con diferentes colectivos para, bueno, profundizar en algunas cuestiones. Siempre partimos de una situación, una pregunta. ¿Qué entendemos por un profesor coordinado? ¿Qué sería una docencia coordinada? ¿Cómo sabremos que una docencia es coordinada? ¿Qué problemáticas podemos encontrar y qué alternativas damos a esas problemáticas? O sea, mediante un conjunto de cuestiones podemos dirigir ese proceso de creación. Las primeras cuestiones lo que buscan es univocidad de lenguaje. Es decir, bueno, clarifiquemos el punto de partida. ¿Qué es un profesor coordinado? ¿Qué es una imagen institucional? A partir de allí, intentemos caracterizarlo en la práctica. Eso en la práctica, ¿qué supone? Lo cual nos sitúa en la posibilidad de decir, y si queremos saber si esto se da, que es las terceras preguntas que van dirigidas más a identificar los problemas de la práctica para debatir sobre ellos y luego encontrar alternativas. De tal manera que a través de este proceso, 15, 20, 30 profesionales pueden generar un documento que dé respuesta a la primera pregunta, que es un profesor coordinado, cómo este profesor coordinado puede mejorar la docencia, cómo sabremos que la ha mejorado y en último extremo qué podemos hacer a partir de allí. Por lo tanto, hablamos en este caso de comunidades que van dirigidas a transformar la práctica profesional y en las que tiene un elemento importante que es el gestor de conocimientos, que es simplemente una persona del grupo que puede ir cambiando de rol, que lo que hace es facilitar el trabajo del grupo, haciendo las actas y organizando el proceso. No se necesita una especial habilidad, simplemente es actuar de notario de lo que está pasando para facilitar ese conocimiento. Esto ya se está practicando en algunas instituciones a través de lo que llaman comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica profesional. Aquí les pongo, por ejemplo, algunos elementos que están utilizando en la Universidad Politécnica de Cataluña, que incluso crean espacios para que los profesores se puedan reunir
plantean incluso materiales para guiar esa reflexión, de tal manera que, bueno, una vez cada 15 días, pues los que quieran hablar de la codocencia, pues nos reunimos y en un periodo de 3 o 4 o 5 reuniones intentamos generar un producto, que normalmente puede ser un protocolo de actuación o que puede ser unas pautas para intervenir o incluso una guía de trabajo. En estos contextos, y voy acabando para que dé tiempo si es necesario para clarificar cosas, se utilizan estrategias muy diversas que tienen que ver con el aprendizaje informal, ¿no? Es decir, en relación a una problemática, qué tipo de dificultades hay, que cada uno las priorice. A partir de allí analizamos la primera prioridad y encontramos alternativas. Quiero decir que mediante estrategias muy sencillas que lo que hacen es promover el debate, promover la discusión, lo que se busca es fomentar ese intercambio de ideas, que todo el mundo intervenga para construir un conocimiento colectivo de todos los participantes. Los grupos de creación y gestión del conocimiento, que en definitiva son equipos de trabajo, focalizados no solamente a intercambiar información, sino también a crear nuevos elementos, enlazan con todo un movimiento que tiene que ver con estas comunidades de práctica profesional y que tienen herramientas propias, ¿no? Lecciones aprendidas, que alguien comente buenas prácticas, analicemos situaciones de éxito, pero todos estos tipos de instrumentos son ni más ni menos que excusas para promover el debate. Lo importante es promover el debate, la conversación, registrar y ordenar los resultados de ese intercambio y a partir de allí generar alternativas que den respuesta a dudas que tenemos, a problemas profesionales que nos encontramos. Bien, dicho esto, y para ir acabando, yo insisto en que trabajar en equipo supone, entre otras cosas, reunirse. Pero si queremos ser efectivos, no solo se trata de intercambiar puntos de vista, sino de avanzar un poco más. Y ese avanzar un poco más enlaza con plantearse problemas de la práctica y mediante una metodología en base a preguntas o de otros ámbitos, porque las hay de otro tipo, se trate de dar respuestas a problemáticas que no tenemos la certeza de cuál puede ser la adecuada o no. Mediante ese intercambio podemos encontrar propuestas que de alguna manera nos interpelan a poderlas utilizar en el aula y en situaciones diversas. En definitiva, se trata de pasar de un trabajo individual a un trabajo más colectivo y con repercusiones institucionales. Y eso exige, de alguna manera, articular espacios y tiempos para ese intercambio, pero también metodologías de trabajo adecuadas. Eso, en definitiva, es una expresión y concreción de lo que sería una red de profesionales que trabaja internamente de una institución, pero que también puede ser entre profesionales que están en diferentes instituciones, que les unen una problemática común. Profundizar en el aprendizaje-servicio, analizar sistemas de evaluación, identificar necesidades formativas. De cualquier manera, mediante ese intercambio, a través de las redes, de lo que se trata, ¿qué es? Y volvemos a la situación inicial. Nosotros estamos en las instituciones un tercio de nuestra vida. Dedicamos casi 8 horas diarias a un contexto laboral. Para mí sería muy lamentable que esté a disgusto, porque un tercio de mi vida puedo vivir medio amargado, ¿no? Prefiero pensar positivamente que a través de la actividad laboral también me enriquezco, hago amigos, comparto con ellos mis inquietudes, de tal manera que mejoro como persona, pero también puedo mejorar como profesional. Y si oriento la actividad
de análisis profesional a problemas de la práctica, seguro que contribuyo también, cuando eso lo registro, quedan como materiales para la institución, al desarrollo institucional y, por lo tanto, a una mejor función de la institución como tal. En último extremo, esas eran las ideas principales que les quería transmitir. Les dejo en la documentación materiales para profundizar y, como ha dicho el colega coordinador, dejamos unos minutos por si ustedes tienen inquietudes. Pues aquí estoy a su disposición, entendiendo que en el tiempo que tenemos pues he tenido que hacer una síntesis rápida de, bueno, las ideas fundamentales de lo que yo entiendo que es trabajar en equipo, trabajar para crear conocimiento y no solamente para compartir conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido una sesión excelente, de verdad. Un gran final del segundo ciclo de webinars. Además, ha sido muy sugerente en muchas líneas distintas y además has tratado temas que, vamos, por supuesto nos interpelan a todos. O sea, independientemente de nuestras metodologías, enfoques, todos estamos interpelados como docentes por lo que has contado. Por tanto, mil gracias. Voy a leer algunas preguntas y seguro que están saliendo nuevas. Voy a leer algunas que han sido propuestas. Marita Hernández Garrido dice: me ha parecido muy interesante el matiz de la generación del conocimiento. Veo muy complicada y a la vez fundamental la función de un coordinador en ese grupo de discusión para que todo eso no se quede en agua de borrajas. ¿Cómo se genera esa figura, el que coordina? ¿Qué opinas, Joaquín? Sí, a ver, esto es un proceso en donde tiene que estar implicada la institución. Quiero decir, nosotros lo hemos abordado desde nuestra iniciativa, pero, por ejemplo, hay instituciones que esto se está dando en el mundo educativo y no educativo. Nosotros trabajamos con el Departamento de Justicia de la Generalitat, con el Departamento de Sanidad, con empresas y tal. Entonces, hay experiencias muy curiosas. Por ejemplo, en el Departamento de Sanidad, ¿qué hacen? Tienen instaurado un programa de promoción del intercambio colectivo y cada año hacen el mercadillo del conocimiento. ¿Y el mercadillo del conocimiento qué es? Invitan a las personas de la organización, que allí básicamente son veterinarios que están muy dispersos por el territorio, les invitan a una sesión en donde pueden plantear el que quiera dudas, cuestiones que tienen. Entonces allí se presenta una persona, dice: a mí me gustaría poder desarrollar un protocolo para detectar tal enfermedad en las vacas. ¿A quién le interesa? Y en ese contexto, pues pueden aparecer nadie, o pueden aparecer 10 personas. A mí me interesa. Bueno, pues una vez que ya tenemos un grupo, bueno, pues si queréis, nos constituimos en un grupo de gestión del conocimiento, vamos a intercambiar a ver qué sabemos, y a ver si en un plazo de 2 o 3, siempre partimos de cosas concretas y plazos, en un plazo de 2 o 3 meses, a ver qué respuesta damos a esto, cuál es el mejor protocolo, ¿vale? Entonces el propio grupo elige a un coordinador, un coordinador, que la función del coordinador, como yo digo, es simplemente es un facilitador del trabajo del grupo, es alguien que simplemente toma nota y ordena los elementos. Nosotros, más de una vez, para promover este tipo de grupos, hemos hecho a veces de coordinador la primera vez para que vieran un poco la función, pero lo puede hacer cualquier persona. No, evidentemente, con experiencia lo puede hacer mejor, pero yo oiría de que ha de ser siempre una misma persona. El rol de coordinador puede variar dentro de un grupo, porque estamos hablando de profesionales que tienen unas ciertas capacidades, ¿no? Simplemente ha de tener claro que es facilitar el grupo, recoger la información, ordenarla y presentarla al grupo. Muy bien, gracias. Dice Raquel Ávalo: es cierto, no basta solo con recoger la información en las actas, es importante revisarlas y organizarlas, ¿no? Sacar conclusiones, ver si se ha mejorado, ir más allá de lo que voy leyendo alguna y luego vas acumulando. Dice María Dolores Escarabajal: dos cuestiones. ¿Qué ocurre con la libertad de cátedra? Y también preguntar
eran incluso con aquellos docentes que están hechos solos en una única asignatura. Sí, si quieres contesto ya esta Sí, vez. sí, sí, sí. Sobre lo que plantea la Raquel, que me parece interesante, que es qué es lo que nos pasa. Yo me dedico básicamente a todo tema de organización y gestión de instituciones. Y yo más de una vez explico, escribo que curiosamente nuestras instituciones no aprenden, porque las personas pasan, hacen cosas, hacen cuestiones interesantes, pero cuando se va la persona se olvida eso. Continuamente introducimos pequeños cambios, pero nada se institucionaliza. Entonces, lo que hacemos se registre y luego el reto es que la institución lo difunda, lo promueva, ayude a socializarse, es importante. O sea, un reto que tienen ahora muchas organizaciones, que es el cambio intergeneracional. Resulta que las personas por la edad se jubilan, y todo ese bagaje de experiencia, de estrategias, de formas de relacionarse, se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque nadie, ni ellos mismos, se han dedicado, ni la propia organización, a fomentarlo. Deje usted por escrito qué contactos tiene, qué estrategias utiliza, cómo convencer a una persona. Claro, ese conocimiento, ese bagaje no se debería perder. Y yo lo que propongo es que no quede en la esfera individual, que al ser compartido y registrado pueda también, de alguna manera, empezar a formar parte de los documentos institucionales, que permitan que eso pueda ser aprovechado por otros que vayan a la institución. Yo, en mi experiencia laboral, casi cada vez que voy y cambio de institución, tienes que aprender desde cero, ¿no? Porque se van perdiendo las cosas, ¿no? Eso es lo que le diría a Raquel. Y en relación a la siguiente pregunta sobre libertad de cátedra, bueno, ahí hay mucho que debatir, porque es cierto que para trasladar un determinado conocimiento, el profesor tiene que tener libertad metodológica. Pero claro, también hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es importante. Dice, para garantizar la calidad de un servicio, en el caso universitario, es importante la libertad metodológica del profesor. Pero aquí hay otro principio. También el estudiante tiene derecho a calidad de la enseñanza que recibe, y nadie niega que la calidad tiene que ver con la coordinación de programas, metodologías y tal. Por lo tanto, hemos de compaginar ambos elementos. De todas maneras, cuando nosotros hablamos de grupos de creación y gestión de conocimiento, hablamos de grupos de gente que voluntariamente quiere compartir preocupaciones que tiene, por entender que el cambio ha de partir de las personas, y por lo tanto trabajamos con las personas que quieren cambiar. Otra cosa es que puede haber un momento en que alguien no quiera cambiar, pero ese es un problema de la institución que ya verá cómo solucionar. O sea, de entrada, cuando nosotros hablamos de grupos de creación y gestión del conocimiento, hablamos de grupos de personas voluntarias que, con carácter puntual, para 2 meses, para 3 meses, se comprometen en profundizar en un aspecto. Estos grupos que yo les planteaba allí como ejemplos son personas que se reúnen cada 15 días y en 2 o 3 meses generan un documento que da respuesta a una pregunta. Puede ser que en un 5% no lleguen a resultados. Bueno, pues no pasa nada. En cualquier caso, insisto, es partir de la práctica, gente que voluntariamente lo quiere hacer y cuyo objetivo es, pues bueno, mejorar lo que hace. Y si sirve a la institución, mejor que mejor. Es verdad, el debate sobre docencia y el debate sobre la universidad está impregnando todo, es el día a día. Todos los profesores, todos los días hablamos de estos temas, y lo que está sugiriendo tiene mucho sentido, ¿no? Es, claro, encauzar, ¿no?, y canalizar este debate que está tan presente. Después de oírte, Joaquín, dan ganas de organizar ya estos seminarios docentes, ¿no?, según los parámetros sistemáticos que has expuesto. Yo quería hacerte otra pregunta, porque alguien más lo ha dicho en el chat, y es un tópico. Los profesores universitarios, cuando practicamos la clase expositiva tradicional, para entendernos,
¿Estamos transmitiendo conocimiento realmente? La clase expositiva tradicional, la clase magistral, la tradicional, digamos, en el contexto actual. ¿Esto es transmisión de conocimiento o qué hacemos exactamente? Bueno, eso ya es algo que sale fuera de la charla, pero ya me parece bien. No, a ver, desde mi punto de vista, claro, cuando el profesor proporciona ideas, proporciona informaciones, explica modelos, está transmitiendo conocimiento. Eso forma parte del conocimiento general. Claro, aquí el problema, ¿cuál es? Que ese conocimiento sea significativo para el estudiante. Y allí yo sí que puedo recordar que hemos hecho incluso reuniones de profesores que están interesados en cómo mejorar mi práctica expositiva en el aula. Profesores que utilizan la lección magistral, y que a mí me parece que la lección magistral tiene también buenas virtualidades, igual que las metodologías activas, y se plantean esto: ¿cómo mejorar la lección magistral? Y entonces se plantean, bueno, ¿cómo puedo hacer a través de una lección magistral promover un poco la participación de los estudiantes? ¿Cómo puedo promover que tengan un activismo intelectual que les lleve a reflexionar? ¿Qué tengo que hacer? He de dar poca información y plantear preguntas, a ver cómo dicen, he de utilizar un método expositivo y luego al final preguntas, lo puedo combinar. Yo recuerdo que un grupo de profesores universitarios estuvo trabajando sobre este tema. Estuvo trabajando es cómo organizar y desarrollar buenas lecciones magistrales interesantes para el estudiante. Esta era la pregunta. Interesantes para el estudiante. Y ahí salían ideas muy bonitas, ¿no? En el sentido de decir hasta qué punto hay que fraccionar el mensaje o no, introducir preguntas, interpelar directamente a algunos estudiantes, aprovechar el discurso y hacer algún esquema en la pizarra. O sea, puede perfectamente servir, porque, bueno, cualquier proceso que hacemos en el aula puede ser mejorado y, por lo tanto, bienvenidas sean las ideas, ¿no? Bueno, nada, Joaquín, no queremos entretenerte más. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y haber cerrado de esta manera el segundo ciclo. Y nada, emplazamos a los seguidores del ciclo al curso que viene. Esperamos que tengamos un tercero. Redu está muy satisfecha con el resultado, con la calidad de los ponentes, y nuestros seguidores así lo están mostrando. Muchas gracias, Joaquín, y hasta pronto. Colgaremos como siempre la conferencia, el vídeo, con los materiales que ha proyectado el autor. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, pues saludos a todos y ánimos, que trabajando juntos se divierte uno más. Eso es. Venga, hasta Venga, luego. adiós. Bueno, Yo me quedo por si alguien quiere preguntar algo de los muy bien, certificados. muy bien, de acuerdo, ¿eh? Venga, hasta Adiós, luego. Joaquín. Buenas tardes.